Listo, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, Demos 2 minuticos a mí mientras se terminan un minutico, a las y 35 empezamos. Entonces, con eso llenamos un poco más la sala y avanzamos con todos. Muchas gracias a todos por su participación y la paciencia. Ya en un minutico damos inicio. Listo, bueno, yo creo que ya podemos empezar. Muchas gracias a todos por su amable espera. Eh, Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí hoy de la compañía de Camilo Quintero y quien les habla Juan Pablo Caballero, ambos líderes del área de impuestos y precios de transferencia de la firma Legal Nova. Hoy estamos muy entusiasmados porque hace rato no teníamos nuevamente estos espacios para conversar sobre temas de relevancia y de alto impacto a nivel tributario de índole nacional y más pues con toda la movida que hemos tenido en los últimos meses en relación a todo el tema legal, al todo el tema presupuestal, al todo el tema de impuestos, qué ha pasado, qué no ha pasado. Y creo que eso nos ha llevado particularmente a que tengamos una gran incertidumbre en varios temas que han sido muy polémicos en los últimos días, pero que la idea de este espacio es que de manera muy amena, de una manera muy coloquial, logremos aterrizar esos conceptos y esas situaciones que particularmente están sucediendo en el país y que cómo podemos nosotros afrontarlos y también de la mano de nosotros como asesores tributarios puedan tener apoyo por parte de nosotros. Entonces, pues nada, Cami, bienvenido a ti, bienvenido a todos. Muchísimas gracias por el espacio y empezamos. Juan Pablo, muchas gracias y un saludo extensivo a todos los participantes. Espero que sea muy útil este impuesto del que vamos a hablar, el impuesto al timbre, ha generado y generará, por lo menos por lo que resta, varias afectaciones a muchas operaciones económicas. Ya con más adelante afecta cualquier negocio jurídico que es ciertas condiciones. Entonces, bienvenidos. Yo creo que arranquemos porque este tema es extenso. No creo que no habrá para abordarlo completo. Vale, gracias, Cami. Yo creo que un punto muy importante para entender este tema del impuesto al timbre es hacer un recuento histórico sobre lo que ha venido siendo este impuesto dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Si bien es cierto, este es un impuesto que podríamos decirlo que es un tipo impuesto zombie, porque a la larga nosotros creíamos que estaba muerto, pero realmente no estaba no tenía esta connotación, sino que realmente ha venido existiendo de una manera muy silenciosa, pero con unos efectos económicos casi nulos. A grosso modo, lo que nosotros podemos resumir, obviamente esta presentación se las podemos compartir a ustedes para que tengan y entren en el detalle, pero básicamente el impuesto de timbre tiene unos orígenes incluso romanos, que posteriormente fueron incorporados a España y mediante las colonias españolas se fueron exteriorizando a otros terrenos que de Europa fueron saliendo y en el proceso de colonización pues se fueron incorporando. Básicamente, este comentario va atado de que el impuesto de timbre nace como una necesidad de financiar el Estado con los documentos que en el diario o en la cotidianidad las personas iban suscribiendo y que derivado de ello generarían un impacto económico. Y no fue sino hasta después del siglo XX
ya entrando en una época pues ya un poco más de tecnología y de avances donde pues el papel seguía tomando una relevancia muy importante, pero la verbalidad empezaba también a cobrar una relevancia muy significativa dentro del Estado y que posteriormente a esto pues empezaron a estructurar mediante las leyes que estamos viendo en pantalla, ahí están, no amerita hacer la relación a cada una, pero desde el año 1992 este impuesto de timbre empezó a coger una fuerza muy sustancial. ¿Esto qué quiere decir? De que pues básicamente nosotros tenemos un impuesto desde 1980, pero no había sido tan relevante como empezó a incorporarse hasta 1992 y que posteriormente o a partir de ahí fue que empezaron a cobrar ciertos elementos relevancia que con el pasar del tiempo y con las estructuraciones que se le iban incorporando a cada una mediante cada una de las reformas tributarias que posteriormente fueron llegando, le fueron dando esa sustancia y ese cuerpo y esa forma a este impuesto, al punto de que básicamente hoy en día nosotros tenemos un timbre, un impuesto de timbre nacional, que como les decía, podemos definirlo como un zombie porque ha venido reviviendo, pero también se ha venido apagando en sus conceptos tarifarios, que ya más adelante los vamos a ver, y que esto ha venido generando unas repercusiones pues progresivas dentro de la historia tributaria del país y que empieza a recobrar un poco más de relevancia cuando en los últimos meses el presidente de turno empieza a manifestar todo lo relacionado con el estado de emergencia en el país, que como consecuencia de estas manifestaciones empezaron a estructurar una serie de decretos, entre los cuales surge el 175 y que mediante su artículo 8 se empieza a activar esta tarifa a partir del 22 de febrero del presente año. Entonces, este recuento, a grosso modo, lo que nos permite entender es que esto no es un impuesto nuevo, esto no se ha sacado del bolsillo, sino que esto tiene una trascendencia y una trayectoria legal sumamente importante que dependiendo también de la época donde nosotros lo revisemos y donde nosotros lo miremos, va a tener algunos impactos significativos. No sé, Cami, si ahí tengas algún comentario adicional. Creo que vale la pena hablar un poco de manera general, porque por esta conmoción interior se puede revivir un impuesto que había dejado de funcionar a partir del año 2010. Y esto es relevante, dado que a futuro tiene implicaciones de esto, sobrevivirá, esto hasta cuándo estará vigente. Y también porque parte de una idea que puede en principio parecer muy extraña y es porque el presidente tiene facultades para establecer impuestos. ¿Sí? Una de las reglas básicas en el derecho tributario es que veces el propio principio de legalidad en el entendido que únicamente el Congreso puede establecer por todo el proceso legislativo impuestos y que sean de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos. Y esto tiene un fundamento en que cuando hay situaciones extraordinarias que con los recursos habituales disponibles, ordinarios, el gobierno nacional no puede superarlas, que amenacen el orden institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, puede establecer estados de conmoción interior o estados de excepción. En este caso, se fundamentó y es un estado de conmoción interior parcial, únicamente para la zona del Catatumbo, que se comprende también el área metropolitana de Cúcuta y 2 municipios del Cesar. ¿En qué se fundamenta? Pues en que se está viviendo un conflicto armado considerable que ha generado desplazamientos masivos. Esto, si bien la propia Constitución, como lo pueden ver en la diapositiva, permite que en estos eventos excepcionales el presidente asuma estas funciones, pues tiene unos requisitos y esos requisitos dependen de que por lo menos por lo que resta del año se mantenga este impuesto. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, es necesario que con los recursos actuales no se pueda superar esa crisis. Segundo, si va a tomar medidas, esas medidas tienen que tener una necesidad y una vocación de superar esa crisis. Tercero, pues eso no es atemporal, el primer término son 90 días, se puede extender hasta por 180 días más, y en esa última extensión necesita un permiso del Senado, que también es importante. Esto tiene un control automático por parte de la Corte Constitucional. Entonces, en el término de 5 días, 5 o 3 días,
tiene que remitírselo de manera automática para que la Corte Constitucional evalúe. ¿Y qué es lo que va a evaluar la Corte Constitucional? Va a hacer un análisis de suficiencia, que es básicamente, hay una problemática, esa problemática con sus recursos actuales, ¿la puede superar o no la puede superar? ¿En verdad los está usando y esas medidas son efectivas o requiere imponer medidas adicionales? Hablemoslo de forma en concreto, este impuesto de timbre, el IVA a los juegos de suerte y azar electrónicos, las exportaciones de algunos derivados del petróleo, ¿son recursos que en verdad se necesitan para superar esta crisis o con lo que usted tiene actualmente lo puede superar? Esto es relevante en el entendido de que dependiendo de lo que luego de hacer el análisis la Corte Constitucional decida, puede decir, oiga, es inexequible o se ajusta a la Constitución. Acá hay dos ejemplos recientes. En COVID tuvimos un estado de conmoción interior que fue avalado de forma exequible por lo que generó la pandemia, por todas las consecuencias adversas. Recientemente, en el mismo gobierno, año 2023, él intentó sacar otra medida similar para afrontar la crisis de La Guajira y en esta oportunidad la Corte Constitucional dijo, oiga, no, porque eso es un problema, uno estructural, usted no demostró que los recursos que tenía no eran suficientes para su... Y no invitó en concreto al Congreso para que en conjunto, respetando la separación de poderes, puedan tomar medidas para afrontar esa crisis estructural. Esto es relevante, no estoy dando predicciones, no estoy de ninguna manera intentando hacer eso, pero puede ser un indicio. Acá creo que vale mucho la pena dejar una pregunta en el aire para que cada quien haga el esfuerzo de resolverla. ¿Será que lo que estamos viendo actualmente del Catatumbo, si es una crisis extraordinaria o es un problema estructural de violencia que pueda llevar a una conclusión similar por parte de la Corte Constitucional? Acá quedan otras preguntas como, oye, ¿qué pasa con lo que yo ya pagué, lo declaré inexequible? Y pues nada, dejemos eso para el cierre, si te parece, Juan. De una, Cami, me parece perfecto. Entonces, entendiendo esto, a pesar de que no todas las personas que puedan acompañarnos el día de hoy puedan ser abogados y tengan este perfil, sin embargo, toma suficiente relevancia porque los impactos que se deriven de todo esto que nos acaba de mencionar Camilo van a tener una repercusión directa en nuestra realidad impositiva, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ya entrando un poco más en materia, es preciso empezar a mencionar, pero ¿qué es esa vaina del impuesto de timbre? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? ¿Realmente eso a mí me repercute en algo o realmente eso no tiene ninguna incidencia en mi realidad operacional a nivel fiscal? Entonces, una forma muy sencilla de resumir este impuesto es que es un tributo que recae sobre un componente meramente documental. ¿Esto qué quiere decir? De que no se va a causar por ninguna otra situación o por ningún otro documento, otra situación que no sea de índole de un documento. Y aquí es importante nosotros empezar a mirar cuáles son esas características que atan a este impuesto, porque de ello se van a empezar a derivar todos los escenarios que para la aplicación individual del tratamiento que cada uno de nosotros podamos tener dentro de nuestras organizaciones o incluso de la realidad que pueda llegar a afectarnos a nosotros a título personal como personas naturales, también son relevantes entender. Entonces, teniendo como punto de partida que es un tributo de un componente meramente documental, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, pero vea, ¿qué tipo de documentos? ¿Qué naturaleza de documentos pueden estar aquí inmersas? Entonces, en principio, nosotros tenemos que bifurcar esa interpretación y empezar a revisar en la norma cuáles son esos documentos que estarían inmersos dentro de esta realidad jurídica. Entonces, la norma lo que nos aterriza es que aplica sobre los documentos de índole públicos o documentos de índole privado. Automáticamente con esta interpretación, nosotros lo que vamos haciendo es empezando a sustraer los elementos que de nuestra realidad puedan dar cabida a esa realidad tributaria que nosotros estaríamos revisando. Y seguidamente es cuál es la vocación que deberían de tener estos contratos dentro de mi realidad operacional. Entonces acá lo que la norma vuelve nos dice y es que, vea, si usted está haciendo la constitución de obligaciones, está materializando una obligación, está modificando una obligación o está extinguiendo una obligación, automáticamente, independientemente de su naturaleza privada o pública,
debe de ponerle cuidado si usted está inmerso dentro del impuesto de timbre. Entonces, esos son ya elementos que nos permiten a nosotros aterrizar la realidad en la cual nosotros tenemos que empezar a operar. Entonces, dentro de esto también existen otros elementos que a nivel técnico pueden ser sumamente relevantes, están en la presentación, pero mira a lo que realmente puede tener un impacto más sustancial para lo que nos convoca el día de hoy. Y básicamente es que esto es un impuesto de índole nacional. ¿Esto qué quiere decir? De que básicamente va a operar dentro del territorio nacional y va a atender a la misma realidad que aquellos impuestos que están administrados por la DIAN. ¿Eso qué quiere decir? De que van a tener el mismo seguimiento y componente de fiscalización como lo ha venido haciendo la DIAN de cara al IVA, de cara a renta, de cara al patrimonio, entre otros. Hay un punto súper importante porque ustedes pueden estar diciendo, Juan, acabaste de decir de que es un tributo meramente documental. Pero venga, si yo me monto un PDF, si yo me monto un documento telegrafiado, eso estaría excluido, exento del impuesto al timbre. Entonces, en este caso es la respuesta no. El Consejo de Estado, a partir del 2001-2000, que empezó a consolidarse la línea jurisprudencial, en otras palabras, la línea de sentencias que han hablado sobre este caso en particular, han mencionado individualmente de que no precisamente se tiene que entender de papel, tinta o lápiz, sino que también entran en este componente documental cualquier documento que pueda ser interpretado y palpado por la persona y que tenga una exigibilidad entre las partes que lo estarían contratando. Entonces, esto es de suma importancia porque pueden haber algunos comentarios de planeación tributaria. No, pues es que lo hacemos codificado o lo podemos hacer de tal manera. No, independientemente si esté codificado, si está encriptado, esté como esté, documental simplemente es que es un documento donde se estipulan ciertos elementos que me permiten atribuir unas obligaciones y derivado de esas obligaciones hay una exigibilidad que se materializa para las partes. También es sumamente importante materializar de que este es un impuesto de tipo indirecto. ¿Eso qué quiere decir? Que no recae directamente sobre la realidad tributaria del contribuyente, sino que básicamente es circunstancial en virtud de lo que materialice el contribuyente como consecuencia de sus actos volitivos dentro de su realización o ejecución. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente que al ser indirecto se parece mucho al impuesto de IVA. Y eso pues va a generar unas similitudes en unas particularidades que vamos a revisar más adelante. Y finalmente tenemos el efecto de la causación, que básicamente es que se causa instantáneamente. Para no ser un poco escueto en la interpretación, cuando la norma y la jurisprudencia y la doctrina dicen que instantáneamente es desde el momento que las partes plasmen sus firmas dentro del documento, dentro del PDF, dentro del Word, dentro de la presentación, dentro de cualquier móvil contractual que se esté determinando la obligación y que sea exigente para las partes, automáticamente ahí es donde se causa el impuesto. Pero la idea es que también empecemos a aterrizar, porque acá simplemente les estoy dando son ideas en abstracto que nos permiten aterrizar sustancialmente de cuáles esos componentes que me permiten a mí identificar cuándo hay y cuándo no hay un impuesto de timbre y cómo nosotros podemos empezar a identificar esas obligaciones, pero ahorita yo creo que ahorita ya tenemos todos una noción muy básica de cómo se forma y cómo se materializa este impuesto, pero la pregunta es, listo, ¿y cuáles son esos elementos adicionales que son relevantes tener en cuenta para yo saber si tengo o no tengo que cumplir y en el caso de que tenga que cumplir, cómo lo tengo que cumplir? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que irnos a la parte esencial de la norma y es sus elementos esenciales del impuesto de timbre para que los mismos puedan ser digeridos internamente. Entonces, por un lado, nosotros tenemos el efecto del sujeto activo y como siempre también tenemos el efecto del sujeto pasivo. En este caso, el sujeto activo no va a ser una persona diferente que sea la autoridad de impuestos nacionales, que en este caso va a ser la DIAN. Y como lo están viendo en la presentación, literalmente la DIAN es la encargada de hacer todo el tema de recaudo, fiscalización, liquidación, discusión, cobro y devolución de todos los elementos que el contribuyente tenga que acercarse
para poder cumplir con las obligaciones formales y sustanciales, que ya más adelante vamos a ver, de cara al cumplimiento de los contribuyentes. En este caso no tenemos un intermediario en este escenario, sino que simplemente nuestro sujeto activo ya sabemos que va a ser directamente la DIAN. Punto. Seguidamente es importante tener en cuenta el efecto del sujeto pasivo. El sujeto pasivo yo creo que es uno de los más controversiales dentro del impuesto porque todavía no se tiene muy claro sobre quién recae realmente la carga material y sustancial del impuesto de timbre. Entonces, si nosotros nos vamos a la norma, pues automáticamente lo que nos va a permitir es identificar dos escenarios. Uno, si soy una persona natural o jurídica. Entonces, miren que automáticamente no hay una discriminación entre si yo actúo mediante un vehículo corporativo o si actúo a mutuo propio dentro de las obligaciones sustentadas dentro de un contrato para hacer el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, automáticamente personas naturales y jurídicas entran en esa bolsa de cumplimiento de este impuesto. Seguidamente, las entidades públicas que no estén exceptuadas dentro de la norma. Básicamente, hay unas entidades de derecho público que no van a ser sujetos pasivos dentro de esta carga fiscal. Entonces, en este caso, nos toca revisar con quién nosotros estaríamos contratando para poder determinar y anclar esas excepciones. Y seguidamente lo que nos dice la norma es, mire, el sujeto pasivo no solamente basta que existan en su naturaleza jurídica y legal, sino que también se anclen a un acto, un hecho que activa el impuesto como tal, que básicamente es el otorgamiento, el giramiento, a la aceptación, la emisión o suscripciones de los documentos que previamente ya habíamos mencionado. Pero antes de avanzar dentro del sistema del sujeto pasivo, debemos de hacer la discriminación de dos actores que son sumamente importantes para entender completamente el efecto del impuesto de timbre al momento de tener que cumplir esta obligación. Entonces, dentro de este sujeto pasivo, a mí se me ocurre que podemos abrir dos sublíneas que podemos entender de la siguiente manera. Uno es identificar quién es el responsable y el otro es quién es el contribuyente. Porque como vamos a ver más adelante, responsable y contribuyente, a pesar de que sean parecidas, son sumamente diferentes. Y esto dentro del entorno tributario nos va a acercar si realmente yo tengo que cumplir con la carga fiscal o simplemente yo soy un intermediario que permite cumplir la carga fiscal por un acto exteriorizado en virtud de otros. Entonces, alineando este comentario, nosotros podemos aterrizar en primera instancia el concepto de responsable, que básicamente el responsable va a ser la persona que ante la autoridad tributaria tiene que trasladar los recursos recolectados dentro de las actuaciones contractuales o administrativas o gerenciales que se están materializando en las situaciones particulares. Palabras más, palabras menos, el responsable nosotros los podemos definir como el agente de retención, que a pesar de que no tengan la calidad de contribuyentes, son los que tienen la calidad de hacer el cumplimiento y el recaudo de estas obligaciones ante la autoridad tributaria. Y esto nos da automáticamente paso para nosotros definir, y ya nos queda conceptual, quién sería realmente quien tiene la carga de contribuyente. Entonces, en este caso, dentro de la misma definición normativa, jurisprudencial y doctrinal, nos han venido manifestando que el contribuyente ya no es simplemente el intermediario, sino también la persona sobre la quien recae efectivamente el impuesto y es el que debe de pagar esta carga tributaria y asomársela a la autoridad tributaria para que ellos sean los que, mediante este responsable, en el caso de que lo hayan, sino a mutuo propio, pueda realizar el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, miren que a la larga el contribuyente y responsable dentro de un espectro operacional pueden ser un poco confusos, pero de entrada o dentro de la realidad ya de ejecución de este tipo y discriminación del impuesto de timbre, empiezan a tener un poco más de connotación y empiezan a tener una relevancia individual que los hace compaginar, pero a la larga su responsabilidad funcional dentro de esta carga fiscal es completamente diferente. Seguidamente, tenemos dos elementos que son sumamente importantes para nosotros determinar el efecto tributario
y de los elementos sustanciales que nos permiten aterrizar cómo y cuándo y cómo lo debo de presentar. Entonces, otro de los elementos que es sumamente importante es el hecho generador. Entonces, el hecho generador no solamente es la forma en la que se activa el impuesto, sino como consecuentemente yo tengo que darle materialidad a este impuesto. Entonces, nosotros ya hemos venido hablando de manera previa que tenemos unas personas naturales, unas personas jurídicas, ya tenemos relacionados el sujeto pasivo, que automáticamente por realizar ciertas actividades tienen que responder ante una autoridad tributaria que es la DIAN, pero no sabemos qué es lo que hace ese sujeto pasivo para tener que activar el impuesto. Entonces, básicamente, el hecho generador que me activa esta carga fiscal es el otorgamiento o aceptación de documentos en el país o en el exterior. Básicamente, esto es un concepto que vamos a desglosar un poco más adelante, pero básicamente es la celebración, cualquier documento que se ejecute y que tenga efectividad dentro del territorio nacional. Sin embargo, hay unas escalabilidades que dentro de la naturaleza del impuesto deben ser tenidas en consideración. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente por el mero hecho de yo realizar estas actividades, automáticamente se me active el impuesto de timbre, sino que este tiene unas bases que han venido siendo determinadas en virtud de una gradualidad para nosotros poder aplicar este impuesto de timbre. Y gracias a este comentario es que vinculo el siguiente elemento, que es la determinación de la base gravable, que es ya lo que nos ha venido sonando un poco en el entorno de cómo funciona este impuesto. Entonces resulta que una vez se empiecen a materializar estos elementos, el otorgamiento, la aceptación, la suscripción, el gerenciamiento, el otorgamiento de estos documentos, yo tengo que revisar cuál es la cuantía para revisar si realmente dentro de mi base, dentro de mi realidad económica, supero los topes para determinar si hay base gravable o no hay base gravable. Entonces, dentro de la norma, particularmente dentro del artículo 519 del Estatuto Tributario, lo que nos menciona es que si hay una operación que se soporte dentro de un documento y que la misma sea igual o superior a 6.000 VTs, automáticamente por pasarme de este monto, que actualmente son como 280 y pico millones de pesos, automáticamente yo tengo que aplicar el impuesto de timbre. Pero si por alguna razón la obligación que está contenida en el documento que estamos firmando no supera las 6.000 VTs, es decir, quedó por debajo de los 280 y pico de millones de pesos, pues automáticamente yo no tengo que aplicar el impuesto de timbre porque su tarifa en este caso está reducida al 0%. Entonces es sumamente importante determinar cuándo nosotros estamos inmersos o no dentro de este impuesto atendiendo a los elementos que acabamos de revisar. Y un tema súper importante que se me estaba pasando de lado, y es que hemos hablado de lo que puedan ejecutar las personas jurídicas y las personas naturales. Pero con las personas naturales pasa algo bien particular y es que la redacción de la norma los obliga siempre y cuando funcionen dos elementos que tienen que ser concomitantes. Entonces, si Juan Pablo hoy en día hace sus veces de comerciante y en el año, bueno, como persona natural, pero si no tiene la calidad de comerciante, entonces automáticamente miren que nosotros tenemos una remisión directa a la norma para nosotros determinar si las actividades que hace Juan Pablo son comerciales o no son comerciales. Si yo reviso que Juan Pablo se dedica a la compra y venta de productos farmacéuticos o cualquier otra naturaleza para su distribución y comercialización, pues automáticamente si Juan Pablo lo hace a título propio, pero por alguna razón tengo la calidad de comerciante y reviso que dentro de mis ingresos o patrimonio bruto tuve un monto igual o superior a 30.000 VTs, automáticamente yo, Juan Pablo Caballero, persona natural, comerciante de productos o bienes o incluso también servicios, automáticamente ya me encuentro también inmerso dentro del impuesto de timbre. Entonces, son estos elementos que nosotros también tenemos que revisar con mucho detalle dentro de cada una de las situaciones individuales. Estos elementos nosotros los consideramos importantes porque a la larga son los que nosotros tenemos que revisar para determinar el cumplimiento y la exigibilidad del mismo. Sin embargo, hay otras situaciones que pueden mitigar el efecto del impuesto al timbre. Entonces, seguimos con el caso de las exclusiones. Ok.
En este punto, de manera previa, algunos comentarios, creo que dando toda esa estructura normativa jurídica, de cuál es la complejidad que nos puede traer este impuesto. Vale la pena hacer como un resumen muy rápido para que se lleven esos elementos y ustedes puedan definir o medianamente entender cuándo pueden sí o cuándo pueden no estar obligados a asumir la carga del impuesto. Entonces, primer elemento, cualquier actividad económica que tenga que trasladar un documento por un valor superior a los 298 millones de pesos, que esperemos se mantenga en ese monto y no lo tengamos que volver a asumir en el 2026. Hasta el momento todo apunta a que así va a ser. ¿Quiénes están obligados? Empresas, entidades que se entiendan similares a empresas, por ejemplo, una fiducia, como sujeto pasivo o incluso como agente de retención. Y en el caso de las personas naturales, muy particular, hacer esa discriminación de la que nos hablaba Juan Pablo, si es un comerciante o no se entiende por un comerciante. ¿Cuándo nos entendemos por comerciante? Cuando tú de forma profesional realizas actividades económicas. Otro criterio, otro indicio es cuando llevas contabilidad como persona natural y pues cuando tienes ese registro en tus obligaciones ante el RUT. ¿Cuándo más? Cuando ese comerciante tuvo ingresos brutos por montos superiores a los 1.900 millones de pesos, ¿sí? O 30 UETs. Sí. Como ingresos brutos o como patrimonio bruto, ¿vale? Entonces ya son como esos pequeños elementos tratando de simplificarlos un poco. Ahora bien, creo que llegamos a la parte donde nos están realizando más preguntas, la gente está más interesada y es como dentro de esas actividades, como lo hemos visto, es muy amplio, básicamente cualquier operación que traslada un documento en su sentido amplio, como lo decía Juan Pablo, que supere este monto de los 298 millones de pesos, nos va a generar la afectación del 1%. Eso es cierto hasta que llegamos al estatuto tributario, encontramos un artículo que es el 530 y nos habla de 56 exclusiones. Entonces, primer mensaje sobre este punto. Cuando vayan a cerrar operaciones económicas, contacten al abogado y denle tiempo, porque tiene que leer 56 exclusiones y tratar de ajustarlas a su caso en concreto y ahí sí darle una respuesta. Adicionalmente, que me ha pasado un montón. Yo me puedo parecer grande, Juan Pablo también puede parecer viejo, pero este impuesto dejó de funcionar aproximadamente en el 2010, hacia atrás. Yo en el 2010 todavía no era abogado y he tenido para poder empezar a abordarlo nuevamente, leer conceptos muy viejos, sentencias de 1990, 1989, todas esas reglas que ya estaban obsoletas se están reviviendo, sumando un ingrediente adicional, pues la autoridad tributaria intenta en su rol constitucional, en su función, recaudar. Y para recaudar puede hacer interpretaciones extensivas y esto genera controversias. Básicamente ahorita hablamos de unos puntos en concreto sobre este asunto y cuál es el mensaje. Van a haber mucho litigio sobre este tema, van a haber reinterpretaciones, hace 2 días salió uno, hace 10 días salió otro, que ya desarrollamos un poquito al tema. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? 56 exclusiones, nosotros trajimos las que consideramos las más relevantes, les pueden dar luces, pero ¿cuál es el mensaje? Hay que ajustarlas. ¿Por qué? Porque tienen excepciones. Entonces, aprovecho para arrancar ya de manera precisa con esto, abordando una pregunta que nos hace José Muñetón y es, ¿esto solo se limita a documentos plasmados en el papel? Ya Juan dijo, oiga, no, es documento en sitio amplio, un PDF entra, incluso la definición más jurídica de documento es un video entra. Nos vamos como a ese extremo ya como muy derecho probatorio, un documento se entiende, un video se entiende como un documento. Acá nos pregunta, oiga, ¿qué pasa con las ofertas mercantiles? Arranco por ahí. Hemos escuchado mucho en diferentes espacios que las ofertas mercantiles en sí mismas pueden estar excluidas. Y la respuesta inmediata es que no precisamente. Yo acá lo incluí, puedo generar confusiones, pero hablo de oferta mercantil para fundamentar por qué razón la oferta mercantil por sí sola no está excluida. Entonces, básicamente, el inciso 3 del artículo 519 nos dice, se causarán el impuesto de timbre
cuando hay una oferta mercantil y esta es aceptada, incluso si lo hacen por documento separado. Entonces, va a estar grabado. Primera conclusión, si producto de la oferta mercantil se genera un contrato que supera el monto, los elementos que ya hemos visto, también va a estar grabado. Pero, ¿cuándo sí se puede entender que está excluido? Entonces, tenemos que completarlo con las órdenes de compra. Si hay una orden de compra, momento inicial, producto de esa orden de compra, se genera una oferta mercantil, esa figura sí se entiende como excluida del impuesto, básicamente porque el numeral 52 del artículo 530 no lo establece de esa forma. Ese es el alcance y esa es la regla para aplicar esa exclusión. Entonces, José, espero haberte dado respuesta por ese lado. Tú me preguntas por facturas, la respuesta inmediata es, las facturas están excluidas. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Que esa factura 1 está registrada, bueno, el que la emite, esté registrado ante la Cámara de Comercio, un elemento muy sencillo. Segundo elemento, que esa factura se entienda como un título ejecutivo, que cumpla todos los requisitos de un título ejecutivo. Eso es, como les decía, una doctrina del año 2009. Y hagan una pregunta, oiga, todo esto es anterior al sistema de facturación electrónico. No hay un procedimiento actual sobre, ¿tiene que ser factura electrónica? Seguramente es que sí. Y acá viene toda esa parte, la DIAN va a sacar muchos pronunciamientos, van a haber muchas sentencias, y la recomendación, por lo menos en este momento, nosotros es, sí, cumple ese requisito, porque seguramente para que sea admitida en la exclusión, tiene que ser bajo el régimen de facturación electrónica. Adicionalmente, para que sea deducible, ya que hay un elemento muy importante, para que sea deducible en el impuesto a la renta, sí puede ser deducible, y hay que cumplir como esas reglas básicas de necesidad, causalidad y proporcionalidad frente al ingreso por mi actividad ordinaria de renta, pero pues tengo que haber pagado el impuesto de timbre, uno. Segundo elemento, tengo que haber cumplido todo el sistema de facturación electrónico para poder aplicar esa norma vigente. Entonces, en conclusión, sí, las facturas son excluidas, pero por favor, que cumplan estos requisitos, incluido el de facturación electrónica, así todavía no esté reglamentado. Ok. Las exportaciones de servicios, tenemos la exclusión. Todos los documentos que sustenten exportaciones de servicios o de bienes desde Colombia, claramente hacia el exterior, van a estar excluidos del impuesto al timbre. Entonces, ese es un beneficio que se tiene. ¿Qué otros elementos? Operaciones con acciones, únicamente en el momento inicial, cuando se constituye la sociedad y cuando hay una cesión de las acciones. En otro tipo de operaciones, llámese donación, llámese ventas, van a estar grabados con el impuesto de timbre, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque así lo establece el estatuto tributario, la verdad, y no hay mayor fundamento a lo que digan esos 57 numerales. Endeudamiento desde el extranjero también está excluido, esos documentos que sustentan. Tú como colombiano realizas el préstamo desde el exterior y se disfruta en Colombia. Lo que decía Juan Pablo hace un momento, es muy importante que tengamos en cuenta que acá el criterio de territorialidad es si se disfruta en Colombia, va a haber un gravamen con el impuesto al timbre. ¿Vale? Ese me pareció curioso, leasing habitacional. No está afectado con impuesto de timbre, siempre y cuando el locatario decida ejercer el derecho de opción de compra. Si no decide ejercer el derecho de opción de compra, va a asumir impuesto de timbre y se debe calcular sobre la totalidad de los cánones de arrendamiento que le haya pagado. Entonces, para que lo tengamos muy presente, me pareció muy curioso. Títulos de inversión bancaria y colectiva, fondos de inversión colectivo, títulos de inversión, por ejemplo, CDTs respaldados por entidades financieras, reconocidas por la superintendencia financiera, estos también van a estar excluidos. Los endosos de títulos valores como compras de cartera, de pronto para los clientes, de pronto que hay alguno de nosotros que realizan operaciones de factoring bajo esta figura de compras de cartera, podrían llegar a estar excluidos. Cartas de crédito en operaciones internacionales, siempre y cuando el emisor de la carta de crédito sea una institución colombiana que respalde esa compra en operaciones internacionales de bienes tangibles. En ese sentido, está excluido los contratos de promesa de venta de bienes inmuebles.
están excluidos, pero acá es importante hacer la claridad. Contrato de promesa. El contrato de promesa es auxiliar del contrato de venta de un bien inmueble. Si hablamos de venta de bien inmueble, hablemos del cuadrito que está un poco a la derecha en la esquina superior y es, tenemos un impuesto de timbre exclusivo para la venta de bienes inmuebles, que no tiene nada que ver con el estado de conocimiento anterior. Eso viene de la última reforma tributaria de la ley 2277 del año 2022, que entró a regir en 2023 y que nos dice, va a haber impuesto de timbre cuando se compren inmuebles que sean superiores a 20.000 UETs. Estos son para 2025, 995 millones de pesos. Cuando el valor sea superior a ese monto, se va a generar una afectación a una tarifa del 1.5%. ¿Hasta qué monto? Hasta valores inferiores a las 50.000 UETs, que esos son 2.489 millones de pesos. Si supera ese valor, ya no aplica una tarifa del 1.5%, sino una tarifa del 3%. Esto es importante tratarlo de manera desagregada o separada en el entendido que pues, esto sí no es temporal. Esto, a menos que haya una reforma tributaria que decida derogarlo, pues va a seguir de manera indefinida en el tiempo. Entonces, este impuesto del timbre propiamente para inmuebles, perdón, no es viviendas, inmuebles, sí se va a generar. Que si es adicional al impuesto de registro, sí es adicional al impuesto de registro. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Para las empresas que se dedican a construcciones de proyectos BIS, la escritura pública de compraventa o la hipoteca que se registra va a estar excluida el impuesto. Contratos de trabajo, creo que acá María Fernanda nos hizo una pregunta que aprovecho y la junto, y es, ¿el impuesto de timbre está exento si el contrato es verbal? Contratos verbales existen únicamente en derecho laboral y como te das cuenta, eso pues está excluido propiamente porque pues es contrato de trabajo, todo lo relacionado con temas laborales pues va a estar excluido, certificaciones, temas de certificados de prestaciones sociales. Entonces, en ese sentido estaría excluido. Los demás contratos pues no son verbales y tampoco se aconsejan que los hagas verbales porque pues te puedes poner un riesgo muy grande de ir a aprobar un contrato verbal de carácter comercial, mercantil ante un juez. Es bien complejo y puede ser un problema en el que te metes si llegas a hacer eso. Lo mejor es que lo establezcas por escrito y todas las reglas queden supremamente claras. ¿Vale? Y por último, traigo 2 ejemplos sobre eso de estamos en un frenesí, en un bombardeo de nuevas posiciones, nuevas posturas, sobre, oiga, ¿cómo aplico estas exclusiones? ¿Cómo aplico estas reglas del impuesto de timbre? Entonces, 2 ejemplos, uno supremamente reciente de hace 2 días y es, venga, la DIAN apenas salió este decreto de conmoción interior, dijo, perfecto, todo lo que se haya firmado antes de la entrada en vigencia, la entrada en vigencia fue el 22 de febrero de 2025, lo voy a grabar porque si me realizan pagos, en este caso muy concreto son que se analizó fueron contratos con cuantías indeterminadas. Entonces, cuando usted me realice el pago, el momento de su causación va a ser la fecha en que me realiza el pago. En ese momento, usted tiene que asumir la carga del impuesto de timbre. Concepto inicial, 10 días antes, hace 2 días, producto de una solicitud de reconsideración, la DIAN reconsideró y en efecto, ¿qué fue lo que dijo? Dijo básicamente, está bien para los contratos que hayan sido suscritos, recordemos que el hecho generador en temas de contratos es cuando, al momento de que lo suscribo, uno, porque pues la verdad es muy amplio, fue antes de la entrada en vigencia, o sea, antes del 22 de febrero del año 2025, la tarifa que le puedo aplicar es la vigente en el momento de la suscripción. ¿Cuál es? La del 0%. Si fue después, y después hasta el 31 de diciembre del año 2025, la tarifa aplicable por esos pagos va a ser del 1%. A partir del año 2026, la idea es que no haya tarifa. ¿Y por qué la idea es que no haya tarifa? Porque, como lo vimos al principio, esto es temporal. La idea, y en principio, incluso si la Corte Constitucional lo declara exequible, es que no puede superar esta vigencia.
De hecho, en principio no debería superar los 180 días, que es el plazo más amplio, pero como estamos hablando de temas de impuestos, impuesto en este caso, pues se toma toda la anualidad porque vamos con un tema y unos principios de finanzas públicas y el presupuesto general de la nación. En ese sentido, la idea o en principio es que esto solo llegue hasta el 31 de diciembre del año 2025 y a partir del año 2026 no tengamos que volver a asumir este impuesto de timbre. ¿Qué excepción hay? Que hay ejemplos no tan recientes, pero sí muy duraderos. Gobierno de Pastrana con el 2 por mil, que surgió de un estado de conmoción interior. Luego él hizo un trámite ante el Congreso de la República y lo avalaron por ley. Si lo avalan por ley, sí puede tener esa vocación de permanencia de manera indefinida. Luego Álvaro Uribe en su gobierno lo modificó al 4 por mil y por medio del Congreso, otra vez, es lo que tenemos hoy en día hasta este momento y como que va a seguir vigente. Segundo ejemplo, del 13 de marzo, eso ya fue una sentencia del Consejo de Estado y en esta oportunidad se analizaba sí, unos conceptos de la DIAN, otra vez producto de todo este nuevo impuesto de timbre, en el que decía, oiga, los aportes en derechos fiduciarios o los aportes a fiduciarias se entienden como una enajenación de activos. Básicamente, la enajenación de activos entra dentro de todos mis hechos generadores, entre todas mis causaciones. Por esa operación, usted me tiene que pagar impuesto de timbre. Básicamente, el Consejo de Estado que dijo, oiga, no, un momento, acá en los negocios fiduciarios no hay un traslado de la propiedad de los bienes. Hay un acuerdo, es un contrato en el cual se le dan de manera momentánea a un administrador la fiducia como tal, para que bajo unas condiciones se la pueda entregar a un tercero. Ese aporte al patrimonio autónomo no genera impuesto de timbre. Es su gran conclusión. ¿Por qué? Porque no hay un traslado del dominio de los diferentes activos. En ese sentido, solo cuando se le venda a ese tercero, que si hay un traslado de la propiedad, generamos el impuesto de timbre. Entonces, estas historias, seguramente cuando nos comuniquen, cuando nos llamen, van a ser más frecuentes y van a ser más numerosas, porque otra vez, estamos como en este frenesí de generar nuevas posturas y nuevos temas sobre este tema del impuesto de timbre. Repito, son 56. Hay que revisarlas cada una al caso concreto, que cumpla los diferentes elementos. Como se han dado cuenta, son varios requisitos, como si hay una exclusión, pero hay un requisito. Entonces, el mensaje es hacerlo como muy adecuado a cada caso en concreto. Perfecto. Y gracias, Cami, por la intervención, y creo que es muy importante tener en cuenta el tema de las exclusiones, porque realmente de ahí pueden surtirse tratamientos particulares que individualmente en la realidad que a cada uno le compete, pues van a tener sus situaciones pues bien particulares, y que no va a ser solamente decir, no, yo estoy excluido por esto, sino que hay otras, hay unas exclusiones que tienen una articulación interna en su naturaleza para que puedan ser tomadas en consideración. Entonces es muy importante eso. Ahora, un tema que pueden estar diciendo todos ustedes, no, pues Juan, muy chévere lo que están diciendo y mucha teoría y mucha vaina, pero realmente hay temas que han venido siendo preguntas canon en lo que ha venido funcionando este impuesto de timbre desde el mes de febrero, y que realmente es cómo nosotros la solventamos, porque pues la idea también es poderles a ustedes dar los elementos que nosotros tenemos para poderles asesorar y orientar en todo lo relacionado a el efecto fiscal que puede generar este impuesto de timbre y ver si los toca o no. Entonces hemos hecho una recopilación de diferentes inquietudes que a la larga pueden estar contenidas en las que de pronto han anotado por ahí en sus agendas o han surgido en algunas reuniones o conversaciones individuales. Entonces, un primer punto, pues, ¿en qué situaciones debo revisar si aplica el impuesto de timbre? Pues básicamente ya hemos mencionado todos los elementos y yo lo aterrizaría simplemente, oiga, si voy a suscribir un contrato que tiene unos elementos documentales que ya los hemos venido revisando, y que si una vez revisado ese documento yo no me puedo acoger a un elemento de exclusión, pues automáticamente tengo que revisar cuál va a ser el valor de ese contrato que yo voy a firmar para determinar si se superan las 6.000 VTs o no se superan las 6.000 VTs, y de ello determinar si tengo base o no tengo base para poder aplicar el impuesto.
En este caso pueden estar diciendo, Juan, pero es que recuerde que nosotros tenemos diferentes contratos dentro de la realidad operacional de las compañías o personales que se puedan generar, como cuáles son esos contratos de cuantía indeterminada, de tracto sucesivo, o que no se tiene una especificidad dentro del valor a contratar, que ya lo vamos a ver más adelante, pero esos tienen una regulación individual. Seguidamente, ¿desde cuándo aplica el impuesto de timbre? Como les hemos mencionado, a partir del 22 de febrero del 2025. Y acá yo hago un paréntesis bien importante y es, venga, es que hemos visto que ahorita la gente está súper activa con el tema del impuesto de timbre y todo, sí. Además del boom tributario y la novedad para nosotros expresárselas aquí, hay un tema muy particular que es lo que nos surge de poder entrar y sentarnos y poder revisar individualmente cada situación. Porque resulta que a partir del 22 de febrero fue que se materializó esta realidad y siguientes días. Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a articularlo con una respuesta que está más adelante y es, Juan, ¿yo cómo hago para cumplir el impuesto de timbre si yo ya lo he venido revisando y lo he venido causando? La respuesta a esto es mediante el formulario 350, que básicamente es el formulario donde yo tengo que presentar las declaraciones de retención en la fuente. Y por allá, en la casilla 135 y siguientes, es donde nosotros tenemos que relacionar este impuesto. La gravedad, o no la gravedad, la importancia y la relevancia de que revisemos, o sea, que se pueda revisar esto con tiempo, es porque las próximas fechas de declaración de retención en la fuente empiezan el 9 de abril y así sucesivamente con la finalización de los NITs de cada uno de los contribuyentes. Por esa razón, se tiene que revisar si dentro de las realidades contractuales que se han venido consolidando desde el 22 de febrero hasta el 31 de marzo, se tienen que analizar para poder identificar si se tiene que relacionar algún valor dentro de esta declaración de retención en la fuente o si por el contrario la realidad individual que se tiene pues se materializa por fuera de los topes que nosotros hemos venido conversando y pues no se tiene la obligación de asumir o relacionar un impuesto dentro de este formulario 350. Entonces, de todo lo que hemos conversado, que es sumamente importante, este es el afán y la premura de que nosotros podamos definir esto de manera muy ágil para poder empezar a tomar las medidas de planeación y optimización fiscal que se pueden aplicar, bien sea vía excepciones o vía tratamientos individuales dentro de la realidad contractual que se tiene con cada uno de los proveedores o clientes según corresponda. Entonces, eso es súper importante. Seguidamente, ¿qué pasa, Juan? Normalmente, cuando nosotros tenemos un contrato con una empresa que se encuentra ubicada en el exterior, ¿aplica o no aplica el impuesto de timbre? Entonces, en este caso, la respuesta es, yo puedo contratar con una empresa que se encuentre fuera del territorio nacional, pero si los efectos sustanciales del contrato, el entregar, el dar, hacer o el no hacer, que son los elementos intrínsecamente proporcionales y necesarios al significado de obligaciones desde un significado meramente civil, y si estos elementos se conjugan y se materializan dentro del territorio nacional, pues automáticamente se infiere de que nosotros estamos obligados o esa relación contractual se tiene que materializar y activa el impuesto de aquí en Colombia. Una situación que es muy particular es, venga Juan, pero es que si el de afuera no es contribuyente, no es residente fiscal aquí en Colombia, ¿yo cómo me lo traigo para que cobre o cómo, para que pague y declare? Ahí es donde viene la relevancia de lo que nosotros mencionábamos hace un momento de cara al sujeto pasivo, que son responsables y contribuyentes. Porque con esta segmentación lo que nosotros permitimos es muchas veces aterrizar, que es la confusión que sustancialmente se puede generar, es que se confunde la necesidad de ser contribuyente con la necesidad de ser de responsable. Y muchas veces o somos contribuyentes o somos responsables o en algunas oportunidades somos responsables y contribuyentes, dependiendo de la situación. Entonces, es algo que se tiene que revisar en cada una de las operaciones para determinar esa calidad del sujeto pasivo y yo cómo me obligo dentro de la realidad contractual que estaríamos articulando desde un punto de vista internacional. ¿Cómo se presenta el impuesto? Ya lo acabamos de mencionar, formulario 350, casilla 135 y siguientes.
Otra pregunta que surge como base de estos elementos es, Juan, ¿y qué pasa si yo muy juiciosamente he venido reconociendo el impuesto de timbre por la situación inherente a mi realidad contractual, pero venga, yo me puedo tomar ese impuesto como descuento, como deducible dentro de mi impuesto de renta? Entonces la respuesta es sí. El efecto dentro de un escenario macro tributario, digámoslo así, a nivel nacional, es que el efecto de este impuesto de timbre es simplemente de caja. ¿Qué le va a dar al Estado? Le va a dar caja, porque a la larga me lo voy a poder deducir dentro de mi impuesto de renta y es como si yo hubiese incurrido en un gasto más que me va a detraer mi base gravable y que por el efecto de renta pues ya voy a tener una disminución a considerar. Obviamente esto va a tender a los parámetros del artículo 107 y el 115 del Estatuto Tributario, pero en su naturaleza correcta y de ejecución operacional, pues no va a tener un tratamiento discrepante de lo que ya estamos hablando aquí. Entonces, es algo también sumamente importante para tener en cuenta. Otra pregunta que nos hacen muchos, venga, ¿quiénes son los responsables o agentes retenedores? Entonces, acá hicimos simplemente una lista de quiénes pueden ser, que son los notarios, entidades financieras, bancos, agentes diplomáticos de gobierno colombiano, jueces conciliadores, pero lo más importante es que también las personas que giran en un entorno ordinario de la operación también pueden ser agentes de retención y tienen que cumplir con todas las solemnidades formales y sustanciales. Formales, entiéndase la declaración, sustancial, entiéndase el pago, y derivado de ello, cumplir con lo propio, porque esto puede llegar a tener también incluso una incidencia penal. Uy, Juan, ¿cómo así? Claro, omisión de agente retenedor es una conducta que está tipificada en el Código Penal y que paralelo a la situación de los efectos sancionatorios fiscales, también pueden llegar a generar una concomitancia. Entonces, mucho cuidado con eso porque podemos incurrir también en esa situación particular. Acá simplemente un breve resumen de cuáles son los documentos que están sujetos al impuesto de timbre. Ya los hemos venido mencionando y desglosando. Escrituras públicas, documentos privados, contratos privados, títulos, valores. Obviamente, entre cada uno de estos, según su naturaleza, acá se los dejamos en la presentación para que lo puedan revisar con un poco más de detalle después, cuáles son esas bases que a mí automáticamente me obligan a reportar o no reportar este impuesto de timbre. ¿Listo? Ahora sí, entramos en uno de los escenarios. Bueno, una de las preguntas también muy importantes y es las empresas que hacen parte de los grupos multinacionales dentro de los contratos que celebran no residentes. Entonces tengo mi empresa en Estados Unidos y tengo mi empresa en España, pero resulta que indirectamente las obligaciones se materializan aquí en Colombia. Entonces, si el contrato firmado, suscrito, otorgado, celebrado, cedido, entregado, como sea, entre los no residentes se materializa fuera del territorio nacional y su ejecución es fuera del territorio nacional, no aplica el impuesto de timbre por el componente de territorialidad. Pero si por alguna razón el contrato que está celebrando la empresa norteamericana y la empresa española tienen una ejecutoriedad aquí en Colombia, tienen alguna generación de obligaciones aquí en Colombia, automáticamente se activa el impuesto de timbre y se tiene que revisar el tarifario las bases en virtud de las tarifas aplicables para poder cumplir con la obligación fiscal. Otra pregunta que también nos han hecho sustancialmente es qué pasa con los contratos que han celebrado antes de la entrada en vigencia del decreto. Pues básicamente Cami ya la respondió de manera muy detallada, entonces no me voy a detener en esto. Ahora sí, entrando en este escenario de cara a los contratos. Entonces, Juan, lo que pasa es que nosotros tenemos contratos que la cuantía es determinada, la cuantía no es determinada, son contratos de duración indefinida o son contratos de tracto sucesivo. ¿Cómo nosotros hacemos para aplicar este impuesto de timbre? Entonces, partiendo de una generalidad, nosotros tenemos o contratos de cuantía determinada, que si ya sabemos que mi contrato vale 100 millones de pesos, automáticamente yo ya sé que sobre ese, bueno, en este caso los 100 millones no superan los 298, entonces no aplicaría el impuesto, o si mi contrato cuesta 500 millones de pesos, pues automáticamente yo ya sé que supero el umbral y tengo que aplicar la respectiva tarifa de impuesto de timbre. Adicionalmente,
tenemos el tema de los contratos de cuantía indeterminada. ¿Eso qué quiere decir? Contratos que no sabemos cuánto nos pueden costar en el año. No sabemos los contratos si van a tener un valor de 100, 200, 300, 400, 500 o 1.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que nos va a determinar ese valor? Pues lo que nosotros vayamos facturando mensual, trimestral, bimestral, semestral o incluso anual, porque muchas veces tenemos unas dinámicas internas corporativas que simplemente vamos atendiendo a patrones internos para poder definir estas realidades tributarias. Entonces, en los contratos de cuantía indeterminada, el impuesto de timbre va a tener dos connotaciones. En los contratos de ejecución sucesiva, básicamente se van a aplicar en virtud de los pagos periódicos que se vayan recibiendo, es decir, se va renovando el contrato mes a mes, pues lo que yo vaya recibiendo mensualmente, pues es sobre lo cual yo voy a aplicar el impuesto de timbre. Verifico, recibí 50 millones en marzo, estoy por debajo del umbral, no hay impuesto de timbre. Estoy en el mes de abril, recibí 350 millones de pesos, estoy por encima del umbral, aplico impuesto de timbre. Y así sucesivamente, la fluctuación puede ser una variable bien importante para determinar en este tipo de situaciones fiscales. Sin embargo, hay un comentario que vamos a dejar al final de este punto que creemos que es una estructura que toca revisar también con un poco de detalle en virtud del riesgo, porque pueden pasar unas situaciones bien particulares. Entonces, acuérdenme si se me olvida, yo lo traigo a colación nuevamente. Contratos de duración indefinida, pues son contratos que han venido viviendo desde hace muchísimos años y que se han venido renovando automáticamente y que no tienen un valor determinado o que el mismo valor se ha venido incorporando o se va materializando en virtud de la ejecución del mismo. En este caso, en los contratos de duración indefinida, la cuantía se toma en virtud de los pagos que se vayan materializando en virtud a un año. Entonces, si yo no sé cuánto va a ser, vengo con los contratos desde el 2018, pues yo voy a tener que revisar cuál fue la realidad de ese mismo contrato en cuestión de valores para el año 2025, hago el corte al 31 de diciembre del 2025 y sobre ello voy a aplicar la tarifa correspondiente al impuesto de timbre. Seguidamente tenemos los actos de valor indeterminado, que son los que nosotros no sabemos y que son un poco similares a los de ejecución sucesiva. En este caso, la base gravable de los actos de valor indeterminado van a ser no lo que se haya estipulado entre las partes en virtud del valor que se vaya causando al momento de realizar la ejecución o la implementación de lo que genera el valor dentro de la realidad del contrato. Básicamente es los valores que se vayan surgiendo en virtud de los elementos esenciales que dieron vida a este contrato. Y los ajustes, cuando los documentos que modifican o ajustan los valores, van a tener que revisarse si aplica o no, dependiendo si el documento que modifica el contrato principal está intrínsecamente anclado dentro de la realidad del contrato o si realmente amerita una protocolización diferente para poder materializar un contrato anexo o dentro de esta misma realidad que amerite aplicar el impuesto de timbre. Entonces, son elementos que a la larga pueden ser un poco confusos, pero que en virtud de cada uno de los contratos nos toca revisar para determinar si estos contratos han venido generando el impuesto de timbre y se van a generar de manera mensual, bimestral, trimestral o anual, y derivado de ello, pues poder aterrizar el efecto tributario que a cada uno le corresponda. Otra. Sí. Juan, discúlpame y te interrumpo. Es que nos hacen una pregunta que me parece que es válida, muy valiosa, y no habíamos tenido en cuenta en nuestro sistema de preguntas y respuestas, que sí, en efecto son las más frecuentes, y es, nos dice Jorge Acosta, venga, hace un tiempo había una postura de la DIAN dentro del sujeto pasivo, en esos eventos o en esas operaciones contractuales o incluso comerciales, que existían dos sujetos pasivos, se pueden entender. La postura vigente del momento permitía que compartieran el costo de ese 1% o la tarifa aplicable en su momento referente al impuesto de timbre. Entonces,
eso lo podemos traer a la actualidad. Y la respuesta es, a hoy en día yo no conozco otra pues, postura reciente relacionada propiamente con el impuesto de timbre de la conmoción interior. La última que yo conozco fue la relacionada con el impuesto de timbre por transacciones económicas con bienes inmuebles, que fue la que les hablé hace un momento. Y en ese momento, que esa postura es del 2023, confirmó esa postura del 2022, perdón que hable así, que decía, oiga, no importa, en esas operaciones donde se puede entender que hay dos sujetos pasivos dentro de la misma actividad, pueden compartir como mejor lo convengan, asumir ese 1% dentro de la operación. Lo importante es que se pague, digamos que en este caso el responsable sería propiamente el notario, de practicar la retención y realizar el pago de manera directa. Digamos que respuesta corta y concreta es sí, se mantiene esa postura. Hasta donde yo conozco, entiendo de lo que he revisado que no han modificado eso. Sin embargo, el comentario es, digamos que en este caso con bienes inmuebles, puede ser muy claro el mensaje, no hay dificultad. Sin embargo, en otras operaciones, creo que el sujeto pasivo se puede estar muy determinado porque hablamos de el que otorga, el girador, el que acepta, el emisor, que eso sí nos da a entender que es una sola persona en esa relación comercial. Entonces yo creo que para ser mucho más precisos es sí, se mantiene la postura, pero hay que revisarla en cada operación, porque si tenemos un aceptante como sujeto pasivo, ese aceptante es la única persona que tiene que asumir el costo de ese 1% de la operación, ¿vale? Entonces espero con eso haber dado respuesta y qué pena, Juan, haber interrumpido. No, tranqui, súper buena la intervención y creo que muy importante esos comentarios. Y creo que esa respuesta también se ancla a otra de las preguntas que nos hacían es, y oiga, y en la venta de bienes, tanto tangibles como intangibles, ¿existe algún tratamiento preferencial? Entonces, en este caso, la respuesta es no, porque particularmente lo que está grabándose en este caso es el documento que le da vida a la obligación de entregar los bienes tangibles o intangibles. Entonces, el hecho de que la naturaleza del mismo bien tenga esta connotación tangible o intangible no da paso a que la misma tenga un tratamiento en específico, sino que realmente es el móvil contractual el que nos va a determinar, en este caso, el impuesto nacional de timbre. Y paralelo a eso, también hay una de las preguntas que nos hacen mucho y es, oiga, es que por allá hay un numeral que Camilo lo mencionó ahorita, que es el numeral 7 del artículo 530 del Estatuto Tributario. Lo que nos dice es, oiga, la cesión de acciones o la entrega o la venta de acciones está grabada. Entonces acá hay una pequeña confusión porque legalmente esto tiene una discriminación sumamente importante. ¿Eso qué quiere decir? De que en el artículo, en ese numeral particularmente, lo que nos están diciendo es cesión de acciones. No nos están diciendo venta, enajenación o cualquier otro concepto. Y la cesión se entiende dentro de la interpretación legal una actividad única y exclusiva que no permite entenderse otra. Un ejemplo de esto es cesión no se entiende venta, cesión no se entiende donación, sino que la cesión por sí misma es una figura contractual y jurídica que permite darle vida a unas obligaciones y unas responsabilidades desde un tipo de vista legal propias de ese concepto. Entonces, la respuesta a que si la venta de las acciones bajo el concepto de cesión se encuentran excluidas del impuesto de timbre, en este caso la respuesta es no. La venta de acciones está grabada con el documento donde se soporta la venta de las acciones está grabada con el impuesto de timbre. Pero si se ceden, si yo le digo, Camilo, le cedo mis acciones, hay el documento que moviliza la realidad contractual, en ese caso sí va a tener una exclusión en virtud de este artículo, que es sumamente importante tenerlo en cuenta. Y finalmente hay otra duda que surge mucho y es, oiga, ¿qué pasa con las sociedades del régimen simple de tributación? ¿Están o no están metidas en esta vaina? Entonces, a grosso modo, bajo el efecto y la realidad de la naturaleza del régimen simple de tributación, las sociedades del régimen simple no son sujetos retenedores y tampoco son agentes de retención. Entonces, en este caso se desdibuja un poco la figura de que pueda implícitamente recaer sobre la actividad recaudadora pueda recaer sobre estas sociedades. Sin embargo,
no excluye la norma, incluso el régimen simple de tributación es anterior a las es posterior a las últimas modificaciones sustanciales que se le han venido dando al impuesto de timbre, es decir, que el régimen de simple es posterior, por ende no hay una regulación particular que ejerza timbre sobre el régimen simple, sino que simplemente acá lo que hacemos es una interpretación un poco más profunda de la norma para saber esa articulación, cómo empieza a jugar. Entonces, desde un punto de vista operativo del régimen simple, no va a poder cumplir esas actividades de sujeto de retención o agente de retención. Pero eso no le quita que si igual tiene la suscripción de documentos que estén implícitos dentro del impuesto nacional de timbre, pues eso no le quita la obligación de que tengan que cumplir en igual medida con esta carga tributaria. Entonces, esas a grosso modo son las situaciones particulares del impuesto de timbre. Pueden que existan otras más. Por temas de tiempo, pues realmente igual agradecemos que nos regalen estos 10, 15 minuticos de su tiempo para poder cerrar, pero creo que sí son sumamente importantes poderlas dejar plasmadas, porque a pesar de este recuento que nosotros tenemos, consideramos que son las preguntas que más pueden llegar a tener un interés general y que puedan llegar a ser socializadas en cualquier escenario. Ya simplemente como para cerrar, es un parafraseo de lo que decía Camilo al inicio de la presentación. La suerte del impuesto de timbre puede estar supeditada a muchas cosas, a que finalice el 31 de diciembre y ya no pase nada más, tarifa cero a partir del 1 de enero del 2026. Segundo, pues que pueda que el impuesto se mantenga o la tarifa se mantenga mediante incorporación dentro del ordenamiento jurídico mediante una ley. Tercero, materialización de pueden que dicten otro estado de emergencia bajo otro supuesto, bajo otras situaciones, puede que lo revivan. Y ya lo otro sería que por tema de la Corte Constitucional, pues lo declare inexequible y que pues dentro de los comentarios que revisamos hace un momento, pues pueda tener una ineficiencia y una falta de ejecutoriedad dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que pues estaremos muy al pendiente de lo que pase y pues sobre ello empezaremos a también tomar las decisiones y hacer las respectivas actualizaciones. No sé, Cami, si de lo que está acá quieras agregar algo más. Ok, no, dar las gracias. De pronto puede que una pregunta volando ahí. Oiga, y en dado caso que antes del 31 de diciembre de 2025 la Corte Constitucional decía que es inexequible el decreto legislativo, ¿qué pasa con lo que ya hemos pagado? Pues la regla general es que no hay devoluciones, la regla general es que eso se entiende con efectos hacia futuro. Entonces, pues eso es lo que casi siempre pasa. De pronto sí tenían esa inquietud. Excusas por tomarnos estos minutos de más. Creo que intentamos abordar todo, pero pues el tema no es tan corto. Tiene mucha historia, como vimos hace un momento. Muchísimas gracias por estar conectados y por darnos este espacio. Quedamos muy atentos para resolver cualquier duda que tenga. Se les ha enviado un link que es un formulario para que, pues, por favor, lo puedan diligenciar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cualquier duda, inquietud, estamos también dispuestos a resolver cualquier tema particular y muchísimas gracias realmente por su participación y estaremos viéndonos en otras oportunidades. Muchísimas gracias y que tengan un muy feliz día.